Hola, hola compañeros de pedagogía, estamos aquí en la recta final de lo que ha sido nuestro curso del Sistema Educativo Nacional, esperando pues que lo hayamos cumplido tal como está establecido, que por ello hayan entendido un poquito más cómo es la educación en nuestro país. Sabemos de antemano que la educación, como lo dijimos al principio de este curso, pues no queda sujeta al capricho o a las necesidades pues de los directivos, de las autoridades, mucho menos de los maestros, de los alumnos o padres de familia. La educación, siendo un valor o siendo un aspecto muy importante cultural dentro de la sociedad, no queda por tanto sujeto al capricho, al criterio, a la opinión de las personas, sino que ya de antemano queda establecido por una ley que establece los principios básicos, fundamentales, esenciales, bajo los cuales se debe de regir la educación nacional. En base a esos principios que establece el artículo 0 constitucional, como lo hemos visto, es entonces como las autoridades, es así como también los directivos, los maestros, alumnos y padres de familia, se someten y se sujetan a esas directrices, a esos lineamientos. También hemos visto que muchas veces el artículo tercero constitucional, aunque es muy amplio, porque más o menos alcanzamos a ver, es insuficiente para poder desglosar, para poder detallar, para poder precisar, pues todo ese vasto conocimiento, todo ese vasto mundo de reglas, disposiciones en materia educativa. Por eso va a haber una ley reglamentaria, como su nombre dice, que reglamenta, que detalla, que precisa los principios fundamentales que contiene el artículo tercero constitucional, para que de esa manera quede más claro su contenido, su esencia y por tanto pueda aplicarse y pueda desarrollarse. Y no solo eso, también hemos visto que hay una autoridad, en este caso de educación pública, que hoy vamos a ver cómo desaparece y aparece, porque algunos gobiernos la cierran, otros la abren, que es la encargada, la responsable directa del Poder Ejecutivo de llevar a cabo la educación en todo el país. Sabemos que la máxima autoridad es el presidente de la República Mexicana, que él como titular del Poder Ejecutivo es el que manda, el que ordena, el que gobierna dentro de nuestro país. Sabemos también que otra función del Poder Ejecutivo es administrar y manejar todos los recursos que viene siendo y que se encuentran dentro del país. Pues sabemos que es una sola la persona que es el Poder Ejecutivo. Por tanto, él a su vez, como si fuera una empresa, vamos a llamarle así para que ser explícito, tiene a sus subdirectores, tiene a sus directores, a sus gerentes, para que a través de ellos, cada uno en su área, en su departamento, pueda llevar una mejor organización. De esta manera, el presidente tiene a sus secretarios de Estado como sus principales colaboradores. Y de acuerdo a los aspectos o problemas que atiende el Ejecutivo, hay una secretaría que lo regula. Ejemplo, todo lo vinculado con las relaciones obrero-patronales la reglamenta la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Para eso existe esta secretaría. Todo lo relacionado con el campo, con los ejidos, con los giatarios, con la pequeña propiedad, con la ganadería, el pequeño ganadero y demás personas dedicadas a la agricultura, al campo, lo regula la Secretaría de la Reforma Agraria. Todo lo relacionado con lo que es el turismo, en cuanto al nacional como al extranjero, en cuanto a lo que viene siendo todo lo que implica la llamada industria sin chimeneas, está vinculada o regulada por lo que es la Secretaría de Turismo. La educación, por tanto, no puede ser la excepción. La educación desde tiempos inmemoriales ha existido, por tanto, y se ha establecido que es la que regula, la que coordina, la que aplica todo lo relacionado al artículo tercero, Ley General de Educación, y es la máxima autoridad en materia educativa, que es la Secretaría de Educación Pública, compañeros, compañeras. De esta manera, como hemos visto, pues la educación, por tanto, está reglamentada por un artículo constitucional, el artículo tercero, una ley general de educación, ley reglamentaria, y otras leyes como son la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, en donde se establecen las diversas facultades que tiene la SEP en materia educativa como la máxima autoridad en dicha materia. Y después viene el manual de organización de la SEP y otro tipo de reglamentos, de disposiciones que en su momento oportuno las irás conociendo en otras materias, pero que desde ahorita vamos visualizando, y todo ello constituye lo que viene siendo la legislación educativa que complementan al sistema educativo nacional, en donde hemos visto cómo está integrada, cómo está organizada, estructurada, ordenada la educación en nuestro país. Va a decir que desde el nivel inferior hasta el nivel superior, desde lo que viene siendo el preescolar hasta lo que viene siendo los posgrados, terminando con lo que viene siendo el doctorado, los diversos niveles que se manejan, los diversos grados que se llevan a cabo dentro de cada uno de estos niveles, diferentes tipos de educación,
y que no solamente incluye pues lo que tú y yo conocemos, sino también incluye la famosa educación inicial que muy pocos conocen antes de la educación básica, la llamada educación de los trabajadores, la educación para discapacitados, la educación para los adultos y muchas cosas más. Espero que con todo esto lo tengamos bien visualizado, bien visto, bien contemplado y lo tengamos bien aprendido futuro como tú vas a ser el maestro. Que te vuelvo a reiterar una vez más lo que te he dicho varias veces. Recuerda que ser licenciado en pedagogía no significa que tu destino último va a ser siempre ser maestro. Claro, todos soñamos con eso y quisiéramos terminar así siendo maestros. Pero recuerda que en tu carrera puedes aspirar en un momento determinado, ya en tu vida profesional, en tu vida laboral, no necesitas ser maestro, ser inclusive directivo, ser parte del área administrativa del manejo de administración de lo que es una escuela. Porque una escuela, al final, como lo habíamos dicho en otras clases, no es sino más que una empresa que da un servicio llamado educación y que por tanto requiere de personal, obviamente de personal académico que pase al área administrativa para que ordene, organice todo lo vinculado con lo que viene siendo las actas, las evaluaciones, las calificaciones, los reportes y todo lo que significa el área administrativa. Por ello, no está descartado que usted a futuro pueda desempeñarse no solamente como maestro, sino incluso como coordinador, y no solamente como coordinador, como subdirector de alguna escuela, e incluso, reitero una vez más, como director de una escuela. En donde ahí lo más importante pues es obviamente saber conocer, aplicar la normatividad legal, aplicar las disposiciones legales y hacer el buen funcionamiento de tu institución, de tu escuela, para que tenga lo que viene siendo una empresa o una institución eficaz, eficiente, productiva, rentable y demás características que debe tener todo tipo de empresa. Bajo esta perspectiva, vamos a analizar, y una vez que hemos visto cómo está ordenado, cómo está estructurada, cómo está organizada la educación en nuestro país, vamos el día de hoy y con parte final, cómo se fue dando esta organización, cómo se fue dando este orden poco a poco, pues no se dio de la noche a la mañana. Por ejemplo, los SHs pues son de mi época, son de la etapa en donde tu maestro, años aquellos, era joven. Bien, antes de que esto apareciera estaba nada más las escuelas preparatorias, Escuela Nacional Preparatoria, y estaban las entonces vocacionales, o lo hoy conocidas como los famosos CECIT. Pues fuera de estas dos instituciones, unas que tenían uno en la secundaria, ya no tenía ninguna opción, no existía Colbach, no existía Cobaem, no existía Conalep, no existían este tipo de instituciones. Pero, pues alguien tuvo la visión de establecer que ya eran insuficientes las prepas, ya eran insuficientes las vocacionales o los CECIT, y entonces crearon los CCHs. Entonces, como puedes ver, el CCH es de los años 70 y empieza a crearse las cinco planteles que son Vallejo, Azcapotzalco, Sur, lo que es Naucalpan y creo que también es Oriente. En mis tiempos solo existía pues Ciudad Universitaria, la UNAM, pero alguien se dio cuenta que, más no se dio cuenta, sino que todos vieron que la UNAM ya era insuficiente para poder albergar a tanto aspirante o a tanto como hasta la fecha sigue siendo tanta gente que quería estudiar una carrera profesional. Entonces alguien tuvo la idea de crear las famosas FES. Bueno, en mis tiempos eran las ENEP, Escuela de Estudios Profesionales Acatlán, Zaragoza, Aragón, Cuautitlán, Iztapalapa, si no mal recuerdo, y que hoy se convirtieron en las FES, Facultades de Estudios Superiores, etcétera, etcétera. Entonces, como puedes ver, este proceso de formación, de organización, de orden, de estructuración de nuestro sistema educativo nacional, pues se va dando a través de los diversos gobiernos, a través de las diversas mandatarios, con sus ideas, con sus pensamientos, con secretarios de Estado, quienes aportan estas ideas y quienes van conformando a través del tiempo lo que viene siendo nuestro sistema educativo nacional. El famoso jardín de niños, lo que conocemos como preescolar, viene de la época de Porfirio Díaz, desde antes de Porfirio Díaz, pero se consolida, se establece y se mantiene hasta la fecha. Y así es como muchas instituciones se han mantenido. Ejemplo, los libros de texto gratuito, que antes de que fueran gratuitos, el gobierno los expedía, pero a costos accesibles, y tenían un costo, un pago. Es una institución que se ha mantenido hasta la fecha, que ha tenido sus etapas de crisis, pero que a la fecha se mantiene
y todos los gobiernos, ya por obligación, por deber, ninguno se ha atrevido a decir no hay libros de texto gratuito. Se mantiene esta institución como muchas otras más y con ello se va conformando nuestro sistema educativo nacional. Vamos también a ver que ha habido otras ideas, otras instituciones que se han ido creando pero que no han tenido el efecto o no han tenido la repercusión o la consolidación como otras más, o que cumplieron su objetivo, cumplieron su finalidad, desaparecieron, volvieron a surgir otras, se sustituyeron, etcétera, etcétera. Carreras, profesiones, como a veces hemos platicado. Tiempo A en que existían las famosas carreras cortas, donde terminabas la secundaria y pues mucha gente, mucho joven que se había obligado a trabajar, ante la posibilidad de poder continuar con una preparatoria de 3 años, con una licenciatura de 3 o de 4 años más, suma total promedio de 7 años, pues que escogía las carreras cortas, por ejemplo el contador privado, a diferencia del contador público titular. Las secretarias, que durante mucho tiempo dominaron el ámbito laboral dentro de todas las empresas. Secretaria taquimecanógrafa, secretaria mecanógrafa, secretaria ejecutiva, secretaria bilingüe, secretaria trilingüe y no sé cuántas más había. Los perforistas antes de que aparecieran los que hoy conocemos como los capturistas. Entonces, como puedes ver, entender el sistema educativo nacional es ir viendo cómo ha ido evolucionando y cómo ha sido consolidando, cómo ha sido estructurando, cómo ha sido fortaleciendo, ¿sí? Y pues lo que a ti te espera o te depara por ver, por establecer dentro de los nuevos sistemas educativos, qué nuevos modelos, programas se van a establecer dentro de todo esto. Sea pues esta pequeña introducción para entender esta parte final de lo que viene siendo nuestro culto sistema educativo nacional, en cómo se fue consolidando, cómo se fue desarrollando a grandes rasgos este sistema educativo que hoy ya conocemos, desde el preescolar hasta lo que viene siendo el posgrado, conformando pues diversos niveles, sus diversos grados, sus diversas etapas, etcétera, etcétera. Y como dijimos en clase anterior, son los ideales y el triunfo de la Revolución Mexicana de 1910 a 1917, así como los gobiernos emanados de la Revolución 1907 a 1982, los que van a venir a consolidar nuestro actual sistema educativo nacional. Es a partir de la Revolución Mexicana cuando se empieza a estructurar, cuando se empieza a ordenar, cuando se empieza a consolidar nuestro sistema educativo nacional, tal como hoy lo conocemos, tal como hoy lo vimos en clases anteriores. Porque antes, pues no existía como ahora un sistema educativo nacional. Pongamos un ejemplo. En la época prehispánica, es decir, en la época antes de los españoles, la educación o el sistema educativo nacional, por así llamarle, o el sistema educativo de los aztecas, se basaba principalmente en el género, en el sexo, es decir, en ser hombre o en ser mujer, y sobre todo en el nivel social. De esa manera existía una escuela para los nobles, existía una escuela para el pueblo en general, existía una escuela para las mujeres y una escuela especialmente para los varones, donde obviamente según el rango social al cual tú al pertenecían los indígenas, pues se les preparaba para los puestos públicos, para los puestos sacerdotales, o bien se les preparaba para la guerra, ¿sí? De esta manera teníamos lo que venía siendo el Calmecac o el Calmecac y el Telpochcali, y teníamos el Cuicacali para las mujeres, para lo que venían siendo las labores propias, quehaceres propios, actividades propias de la mujer del hogar, siendo el Tepochcali la escuela propia para lo que viene siendo la preparación del pueblo en cuanto a los guerreros, los ejércitos, y lo que venía siendo el Calmecac o el Calmecac para los nobles o los hijos de los nobles, y lo que venía siendo la preparación para los puestos públicos. Como pues era un sistema educativo más que nada basado en cuanto al género, o como decíamos antes, en cuanto al sexo. De un lado los masculinos, de un lado las femeninas. En cuanto al rango social, en cuanto al estatus social que tenían los indígenas. Los hijos de los nobles pues, tenían su escuela propia, el Calmecac o Calmecac, y el pueblo en general tenía el Telpochcali para la preparación de hombres bravos, hombres guerreros, hombres fuertes, etcétera, etcétera. Esta misma modelo de alguna manera se repite en la época colonial. ¿Por qué? Porque el sistema educativo nacional estuvo basado en una serie de sistemas de colegios
que dependiendo lo que era el género o el sexo y dependiendo el estatus social, pues iban las personas a estudiar. Había escuela para mestizos, había escuela para indígenas, escuela para criollos, escuela pues dependiendo la casta social o grupo social al cual se pertenecía. La escuela de Santa Cruz de Nonalco Tlatelolco, la escuela de Belén, la escuela de San Pedro y San Pablo, o el colegio de San Pedro y San Pablo, mejor dicho, el colegio de la Santa Cruz de Santiago Tlatelolco, y muchos más. Y ante la Real y Pontificia Universidad de México, que como percibimos, pontificia se refiere precisamente a la intervención que tenía la Iglesia dentro de lo que viene siendo la educación. Y así fue dándose este tipo de educación, este tipo de sistema educativo. Pero fue a partir de la Revolución Mexicana cuando se empieza a consolidar, a estructurar, a organizar lo que hoy conocemos y que vimos en clases anteriores desde el principio como nuestro sistema educativo nacional. Son los ideales y el triunfo de la Revolución Mexicana 1910-1917, así como los gobiernos emanados de la misma, los llamados gobiernos post-revolucionarios posteriores a la Revolución Mexicana 1917 a 1982, pues que vienen a consolidar nuestro actual sistema educativo nacional. Pues recordemos en clase anterior que estos gobiernos llevan a cabo un modelo llamado nacionalismo revolucionario, que ya lo explicamos en clase anterior a grandes rasgos, y que este nacionalismo revolucionario es lo que viene a crear las instituciones que van a conformar el sistema educativo nacional. Para poderlo entender hay que ver un poquito lo que es antes de la alusión, que es el porfiriato. Para poder entender cómo se desarrolla este sistema y por qué se desarrolla y por qué se da este sistema educativo nacional, hay que entender su origen, su causa, en este caso el porfiriato. Es decir, la dictadura de Porfirio Díaz de 1876 al año de 1911. Los 35 años de la dictadura de Porfirio Díaz en materia educativa trajo consigo las siguientes consecuencias que a su vez motivó la Revolución Mexicana. Hablamos consecuencias educativas que motivan la Revolución. Tú y yo ya conocemos las causas de la Revolución Mexicana por las cuales el pueblo se levantó en armas en contra del porfiriato, pero ahora hablemos de las causas educativas. Primeramente, hubo un estancamiento así como una desigualdad educativa y cultural. Es decir, el proyecto se caracterizó no solamente por la desigualdad económica, no se distinguió solamente por la injusticia que existía entre las clases que conformaban el porfiriato, donde los porfiristas gozaban de todos los privilegios, los capitalistas, los inversionistas, los extranjeros, tantos privilegios, y toda la diestra estaban a su favor en contra del pueblo que vivía en las peores condiciones, llámese el pueblo obrero, el pueblo campesino, el pueblo indígena. Si esto pasaba en el aspecto político-social, en el aspecto educativo, y se repetía esa misma historia. ¿Qué hubo en el porfiriato en materia educativa? Hubo un estancamiento, aquí, así como una desigualdad educativa y cultural. La educación elemental fue abandonada, es decir, la educación básica, la educación primaria, la educación, todo esto fue abandonada. Porfirio Díaz le dio más importancia a la educación superior. Para Porfirio Díaz le dio más importancia a lo que viene siendo la última etapa de educación, que era la superior. Y se olvidó de la educación básica, se olvidó de la educación elemental, de la educación primaria, como hoy diríamos, de la educación preescolar, como hoy diríamos, de educación secundaria. Muy pocos y muy poca gente lograba llegar a los niveles de educación superior, y era ahí la preocupación de Porfirio Díaz. Por eso esa desigualdad educativa y esa desigualdad solo se preocupó además por la ocasión de las ciudades. Es decir, a Porfirio Díaz solo le importaban las ciudades, los centros urbanos, los centros de concentración masiva de la población supuestamente acomodada o civilizada, olvidándose del campo o del medio rural, de los campesinos y los indígenas. De esta manera, como puedes ver, estamos viendo que no solamente el proyecto se distinguió por su desigualdad social, política y económica, sino que esta desigualdad trajo consigo también una desigualdad educativa y cultural. Pues Porfirio Díaz o el porfiriato solo se preocupó por la educación de las ciudades, de las grandes metrópolis, de los grandes centros urbanos, y se olvidó de plano, de forma completa, del campo, es decir, del medio rural.
y con ello se olvidó de los campesinos y se olvidó de los indígenas. Los que en su momento oportuno, lo hicimos hoy con respeto y admiración, se les conocía como los sombrerudos, los guarachudos, los calzonudos, los robavacas en su momento oportuno cuando vino la Revolución Mexicana. ¿Por qué? Porque su vestimenta era eso, ¿sí? Los famosos pantalones y camisas de manta, los calzonudos, los guarachus, porque su calzado no era sino más que el guaracho, los sombrerudos, como tenemos ahí los sombreros amplios, grandes, etcétera, etcétera. Los apestosos, los que pues la gente no quería, la gente bonita, la gente de las ciudades. Y esto dio precisamente porque Porfirio Díaz tenía esa política inequitativa, desigual, donde solo a unos cuantos benefició, a solamente a las ciudades, y del medio rural, el medio del campo, lo olvidó, lo abandonó pues al pueblo, al campesino, al obrero, al indígena. Otra de las consecuencias es que la educación estaba controlada por la iglesia. Es decir, a pesar de que ya habíamos pasado unas leyes de reforma, de que habíamos pasado una lucha y guerra de reforma, una separación entre la iglesia y el Estado, recuerda que históricamente Porfirio Díaz hace alianza con la iglesia, ambos se apoyan y ambos por tanto se dan mutuamente apoyos, se dan mutuamente ciertas canonjías. Y a pesar de que la etapa en donde la iglesia había sido superada en muchos aspectos desde la época de Benito Juárez, leyes de reforma, separación iglesia-estado, donde Benito Juárez, como lo dije en algunas clases, que se cataloga de ateo, se le cataloga de anticristiano, no. Benito Juárez más bien es una persona que supo cumplir al pie de la letra la palabra de Dios, porque al separar la iglesia y el Estado cumplió ese mandato o esa palabra de Dios que dijo en su momento, dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Es decir, tú César o tú autoridad encárgate de los problemas terrenales porque eso es tuyo y no te metas con lo mío que es lo espiritual. Y yo, iglesia, me ocupo nada más de lo mío, lo espiritual, el alma, la salvación, nuestros pecados, etcétera, y me olvido de lo terrenal. Pero en fin, Porfirio Díaz, para mantenerse en el poder, hace una alianza con la iglesia y la iglesia no aprovecha este momento y la iglesia sigue controlando la educación. A pesar de que hemos pasado la época colonial, donde por razones obvias la iglesia predominó, la iglesia mantuvo el control en todos los aspectos, a pesar de que logramos superar esa etapa a través de la ley de reforma con Benito Juárez, con los liberales, con Porfirio Díaz se instaura nuevamente el poderío, los fueros de lo que viene siendo la iglesia. Otra de las consecuencias es el alto analfabetismo, compañeros. Un alto analfabetismo que pues hoy nos espanta, hoy nos ruboriza. Según el maestro Francisco Larroyo en su libro Historia de Educación en México, nos dice que en aquel tiempo, en la época de Porfirio Díaz, había 15 millones de mexicanos. Fíjate, 15 millones. Pues somos más de 120 millones de mexicanos. Entonces fíjate cómo hemos crecido, cómo nos hemos reproducido, nos hemos multiplicado, así como los gremlins, tal parece. ¿Por qué? En 1917, más o menos, éramos 15 millones. De 1917 a la fecha, que si bien ya han traspasado más de 100 años, pues no deja de ser de que somos más de 120 millones de mexicanos. Sin olvidar los 8 millones, no sé cuántos millones están en Estados Unidos y en todo el mundo. Y eso que decíamos que la familia pequeña vive mejor. Bueno, en el porfiriato se da un alto índice de analfabetismo, es decir, personas que no saben leer ni saben escribir. De ahí nacen las famosas frases, están tan brutos o están tan burros que no te conocen la O ni por lo redondo. O sea, porque la O es un círculo, la O es un cero, la O es es redonda. Ni aún así decían tan bestias, tan brutos, tan animales, tan burros, que no te conocen ni la letra O. ¿Y por qué? Pues es producto justamente de esta política iniciativa desigual que expidió Porfirio Díaz. Y pensar que todavía hay gente que los defiende, pensar que todavía hay gente quien habla alabanzas y que lo cataloga como el mejor presidente de México que hemos tenido. Pero bueno, se entiende quiénes son esas personas, porque si tú eres porfirista o si tú eres conservador, pues solamente tienes que defender tu postura. Pero ya en un aspecto estrictamente parcial, pues nos damos cuenta pues que nomás no.
De aquel tiempo eran 15 millones de habitantes y 11.900.000 dicen por ahí los contadores, o dicen por ahí en los centros comerciales, cerramos, 12 millones eran analfabetas. Es decir, que no te sabían leer ni escribir, que no te conocían la letra O ni por lo redondo, dado lo bruto, lo salvaje, lo animal que está. Y al menos tu maestro, que no es de esa época, pero que mis padres, mis abuelos, sí vienen de esa época, tal vez no tan cercana, pero sí distante, son un ejemplo de ello, yo con mucho respeto y admiración. Mi papá, que era albañil, y perdón por el comentario personal, pues no te sabía leer ni escribir. Yo venía de un pueblo de acá de Portepeji del Río, y él sí de plano no te sabía leer ni escribir. No sabía leer ni escribir, pues precisamente porque él todavía era producto, era una derivación, era una consecuencia de este analfabetismo que existía. Él venía del campo, él era campesino, pero era albañil, y con los años 50, 60 se vino una urbanización de la Ciudad de México, surge Ciudad Satélite, surge Nezahualcóyotl y muchos centros más. Entonces mi padre, como todas las personas, buscan en la ciudad una mejor oportunidad. Yo con respeto y admiración, mi papá era una persona que no sabía leer ni escribir. Era una persona que, pues a lo mucho lo que hacían en aquel tiempo, pues ponle una X, pon tu huella digital o ponle ahí cualquier garabato y se acaba el asunto. Mi mamá, eso sí te puedo, si tú me lo permites presumir, llegó a tercero de primaria y era la que me firmaba las boletas. Pero cuando ella ponía su nombre, Enriqueta Enzástiga, lo hacía así medio tembloroso y tardaba un buen rato en poner Enriqueta Enzástiga. Precisamente porque ella también era persona que venía de esas consecuencias del alfabetismo. ¿Qué te puedo decir? Pues que hay muchas personas, aunque ya son muy pocas, que en mis tiempos, tenían esta forma de hablar. Mesmamente, sí señor, como lo mande su merced. La medicina, el doitor, el señor doitor, como lo mande el amo. Esa forma de expresión que yo llegué a conocer en muchas personas, incluyéndolo yo con mucho respeto y admisión hacia mis padres, era precisamente porque ellos eran hijos o eran nietos de aquellos que vieron el porfiriato y que nunca supieron el alfabeto, nunca supieron pronunciarse bien, hablar bien, decir bien las cosas, ¿sí? Mesmamente, ansina, como lo mande a usted, así lo diga su merced, sí señor. Entonces, son palabras que se quedaron grabadas y que te diré, en mis tiempos nos causaban risa, nos causaban hilaridad escuchar a personas, a niños de media de los pueblos, que mis papás tuvieron la oportunidad de llevarme a sus pueblos en vacaciones, que me gustó, a mí el campo me gusta, pero bueno. Y todavía llegué a conocer algunas personas, ya adulto, y todavía conozco algunas, digo con respeto y admiración, y entonces me doy cuenta que son gente que si tú te fijas, bueno, ¿y ustedes dónde son? No, pues de pueblos apartados. Entonces, ve nada más lo que significó el porfiriato en materia educativa. Alto índice de analfabetismo. De 15 millones de habitantes que en aquel tiempo éramos, 11.900.000, redondeando 12 millones, eran completamente analfabetas. No sabían leer ni sabían escribir. El triunfo de la Revolución Mexicana y la expedición de la Constitución de 1917, en su artículo tercero, establece como principio fundamental la educación laica, es decir, ajena, completamente ajena a toda doctrina, a todo dogma religioso, gratuita y obligatoria, además de nacionalista, para atender la problemática social, el aprovechamiento de nuestros recursos, la defensa de nuestra independencia política y económica, así como el crecimiento de nuestra cultura, fomentando el amor a la patria. Ese es el texto original del artículo tercero. Si tú comparas y algún día ves el texto original del artículo tercero 1917 y el texto actual del artículo tercero, hay una enorme diferencia, una gran diferencia. Pero con los gobiernos neoliberales, todo este tipo de ideas, amor a la patria, defensa de nuestros recursos, de nuestra independencia política y económica, pues eran simplemente cosas del pasado. Nos debemos de olvidar que eso ya lo había, supuestamente ellos ya lo habíamos superado.
eso de defender nuestro petróleo, defender nuestros recursos naturales, pues no, la organización económica no nos permite eso. Entonces entendamos este proceso, estos cambios políticos, económicos, sociales, que a su vez trascienden dentro del aspecto educativo y del aspecto cultural. Hemos visto cómo el porfiriato en materia educativa trajo esas graves y lamentables consecuencias en materia educativa y en materia cultural. El triunfo de la Revolución Mexicana y la exposición de la acción de 1917, en su artículo tercero establece como principio fundamental la educación laica, gratuita y obligatoria, además de nacionalista, para atender la problemática social, el aprovechamiento de nuestros recursos, la defensa de nuestra independencia política y económica, así como el crecimiento de nuestra cultura, fomentando el amor a la paz. Los gobiernos revolucionarios. Al triunfo de la Revolución Mexicana, que fue en 1917 y cuyo máximo producto, principal producto, fue ni más ni menos que la acción de 1917 en sus artículos tercero, 27 y 123, emanan los llamados gobiernos post-revolucionarios, es decir, los gobiernos posteriores a la Revolución Mexicana. Y es a partir de estos gobiernos quienes, por razones obvias, se ven obligados a consolidar, a materializar, a hacer realidad los objetivos o los ideales plasmados en el artículo tercero Constitución. Pensamiento de Madero, el pensamiento de Villa, el pensamiento de Zapata y todos nuestros próceres nacionales quedó resumido, quedó compactado en los artículos de la Constitución de 1917. Pero como una ley es letra, son palabras, son pensamientos. Ahora, los gobiernos que vienen después del triunfo de la Revolución tienen la obligación de consolidar, de materializar esos ideales. Los gobiernos revolucionarios de 1917 a 1982 son los encargados de materializar y consolidar en hechos, en políticas, en instituciones, en leyes, los ideales de la Revolución Mexicana plasmados en la Constitución de 1917. Una cosa son los ideales, las ideas de Zapata, de Villa, de Obregón, de Carranza, de Madero, por los cuales tomaron las armas para dar al dictador Díaz, y ya vimos por qué. Ya lo sabemos en materia política y social, pero ahora lo está uniendo en materia educativa, ese analfabetismo. Entonces era obvio que los nuevos gobiernos, diferentes al porfiriato, tenían que establecer un nuevo régimen y tener que hacer y consolidar y convertir en hechos esos ideales por los cuales Madero dio su vida, por los cuales Villa y Zapata dieron su vida, y cuántos otros más próceres nacionales dieron también su vida en esa lucha por mejorar las condiciones políticas, económicas y sociales del pueblo, y hoy diríamos las condiciones educativas y culturales del pueblo mexicano. El primero de ellos fue Venustiano Carranza. Venustiano Carranza fue presidente de 1917 a 1920 y fue el primer presidente revolucionario. Y en materia educativa, que es lo que nos vamos a dedicar, olvidarnos un poco del aspecto político-económico, se entiende que usted que ha llevado historia de México desde primaria, en secundaria y en preparatoria la volvió a llevar, pues ya no tiene al caso meternos al aspecto político y social, sino meternos al meramente aspecto educativo y al aspecto cultural. ¿Qué es lo que hizo Venustiano Carranza como primer presidente revolucionario del 17 al 20? Establece la educación primaria y secundaria mixta. Un comparativo, y perdón por hablar de la primera persona, pero pues vale el caso para que entendamos mejor esto. Los años 60 y 70, cuando tu maestro estudió primaria y secundaria, fui de las escuelas que todavía eran escuelas donde solo para niños y solo para niños. O sea, no se concebía, no se veía bien en mis tiempos que estuvieran juntos niños y niñas. La sociedad estaba muy cerrada, la sociedad mexicana en aquellos tiempos, comprenderás, y no era correcto que niños y niñas compartieran salones, compartieran lo que tú quieras. Ve cómo cambia la ideología de la sociedad, cómo cambia el pensamiento y cómo cambia completamente todo esto.
Hoy es casi inconcebible aceptar que haya escuelas de puros hombres, escuelas de puras mujeres. Lo correcto, lo ideal, lo bueno es la convivencia entre ambos géneros, por no decir ambos sexos, como se decía. Entonces, establece la educación primaria y la secundaria mixta. Establece la educación preparatoria para hombres. Recuerda que aún estamos en una sociedad machista, una sociedad todavía donde el hombre es dominante, donde la mujer aún no es, adquiere el nivel que hoy tiene y que pues sigue siendo la mujer la persona destinada al hogar, a la que no tiene pues derecho a la educación o que no todavía se ve bien esto, sino ella está destinada al hogar. Por tanto, esta es educación preparatoria para hombres. Un aspecto muy importante de Carranza es que crea escuelas especiales para delincuentes y para discapacitados. Y como puedes ver, ahora que hemos visto el sistema educativo nacional donde hablamos de educación en lo que se viene siendo para discapacitados, pues ya desde Carranza se había contemplado esta posibilidad. Hoy lo que viene siendo el Teletón, pero decir que es una consecuencia o es una evolución de lo que en un principio, en 1917 al 20, estableció seguramente Carranza. Y algo muy importante, escuelas especiales para delincuentes, que hasta menos donde yo sé no se ha vuelto a retomar esta idea para poder reformar, realmente reformar al delincuente. Recuerda que las cárceles, más que reformar al delincuente, más bien lo hacen más delincuente. Más que salir con la conciencia de cambiar su vida completamente, sale con más mañas, con más vicios. El que entra por violador ahora sale no solo por violador, sino sale también inclusive por narcotraficante. El que entró por narcotraficante ahora también sale como secuestrador o como extorsionador. Algo increíble de Carranza es que ordena cerrar la Secretaría de Instrucción Pública y de Besaldes como se le conocía en aquel tiempo a lo que hoy viene siendo la SEP. Por razones especiales, Carranza decide cerrar la SEP, porque, bueno, lo que hoy conocemos la SEP, pero en aquel se llamaba Secretaría de Instrucción Pública y de Bellas Artes. ¿Sí? Entonces, a grandes rasgos, vamos viendo cómo se va estableciendo, consolidando nuestro sistema educativo nacional. Ahí vemos algunos aspectos que quizás en su momento no se consolidaron, pero con el tiempo se han consolidado. Algunos aspectos que a lo mejor desaparecieron y que hoy vuelven a aparecer. Algunos aspectos a lo mejor ya no se retomaron, pero que posiblemente se pueden volver a retomar para poder mejorar la educación en nuestro país. Después de Carranza destaca Álvaro Obregón, de 1920, bueno, ahí dice 1024, perdón, a 1924. Y tiene papel fundamental su entonces secretario de Educación Pública, José Vasconcelos. Ya habíamos manifestado que Beato trajo un alfabetismo descomunal. Personas, más de la mitad de mexicanos, que no saben leer ni escribir. Entonces, Obregón y Vasconcelos emprenden campañas masivas de alfabetización con el ánimo de contrarrestar ese número, obviamente desagradable, de 12 millones de mexicanos analfabetas. Entonces, para contrarrestar esta situación y convertir a México en un país de personas alfabetas, saben leer y escribir, emprenden campañas masivas de alfabetización. Crea las llamadas escuelas dominicales y nocturnas. ¿eh? Yo al menos sí conocí las secundarias nocturnas, yo al menos sí supe de ellas. Ahorita pues no sé, pero creo que sí todavía siguen existiendo. Las dominicales creo que ya no existen, pero ahora por ejemplo, el caso de ustedes nada más tienen clases los sábados, las llamadas licenciaturas, ¿cómo se llama? Ejecutivas o licenciaturas de fin de semana. Vamos a ver, el hecho de estudiar fin de semana no es exclusivo de este tiempo. Ya desde la época de Obregón, del 20 al 24, ya se tenía contemplada esta idea o esta situación. Así es que las licenciaturas ejecutivas, licenciaturas sabatinas, creo que tienen más o menos como unos 20 años que se establecieron y que en su momento pues sí causaron cierto revuelo, cierta situación muy especial, pero que hoy se han consolidado. La prueba, pues aquí lo tenemos con ustedes, que antes daban clase los sábados. Pero quizás ideas de licenciaturas sabatinas o licenciaturas ejecutivas para aquellas personas que como usted
no pueden acudir de lunes a viernes a un horario matutino o vespertino por razones de trabajo, razones X. Desde entonces, estas personas lo manejaron como una posibilidad de poder hacer que toda la población tuviera derecho a la educación. Porque a lo mejor también, como ahora, pues había personas que les era imposible estudiar entre semana. Les era difícil por razones de trabajo, laborales o de casa, dedicarse al estudio. Pero como una forma de lograr que México dejara de ser un país analfabeta y lograr elevar su nivel educativo, su nivel de gente que estudiaba, serán las escuelas dominicales y las escuelas nocturnas. Algo muy importante de Álvaro Obregón es que establece las misiones culturales, formando grupos de maestros para mandarlos a los lugares más apartados del país con el fin de alfabetizar a los integrantes de esas comunidades. Ve hasta dónde llega la necesidad del ser humano con el ánimo de acabar con ese analfabetismo que te padecía México. Quizás cumpliendo ese pensamiento o esa idea que dice que si Mahoma no pudiera que si la montaña no pudiera ir a Mahoma, entonces Mahoma va hacia la montaña. ¿Por qué? Porque si bien hay mucho analfabetismo y es en el medio rural, y esa gente no puede ir a las ciudades, si aún hay todavía muchos poblados que les es difícil acercarse a las capitales de los estados, imagínate en aquellos tiempos. Entonces, a Obregón y a Vasconcelos se les ocurre hacer las llamadas misiones culturales, integradas por maestros para mandarlos a los lugares más apartados del país con el fin de alfabetizar a los integrantes de las comunidades. Un aspecto también muy valioso de Obregón es que impulsa la lectura de nuestro país, mandando imprimir libros clásicos a bajos precios. Una de las cosas que tenía obviamente en nuestro México es que no tenía libros, no había libros. Los grandes libros o las obras selectas de literatura pues eran inalcanzables al pueblo en general. Entonces, como una forma de impulsar la lectura, se crea o se manda imprimir libros clásicos a costos bajos para que el pueblo tenga acceso a ese tipo de literatura, ese tipo de lectura, a ese tipo de hábito, de costumbre de leer. De igual manera, Álvaro Obregón procede a la reapertura de educación pública. Como tal, porque ya te habíamos dicho que originalmente se llamaba Secretaría de Instrucción Pública y de Bellas Artes. Pero Obregón hace su reapertura porque Carranza la cierra y le establece el nombre que hoy conocemos como Secretaría de Educación Pública y ya no como Secretaría de Instrucción Pública y de Bellas Artes. Después de Álvaro Obregón viene Plutarco Elías Calles, 1924 a 1928. Recuerda que los primeros presidentes hasta antes de Lázaro Cárdenas y desde la época del primer presidente republicano, que fue Guadalupe Victoria, en los años 1820, los gobiernos eran de 4 años, eran cuatrienios, y por tanto los presidentes duran solamente 4 años. Pero a partir de Cárdenas se establecen los sexenios como hasta la fecha de 6 años. Y así que en su tiempo, Carlos Salinas de Gortari, cuando fue presidente de México, quiso implantar el sistema gringo de que el presidente fuera elegido por 4 años, pero con derecho a reelegirse otros 4 años, como lo hacen en Estados Unidos, para que de esta manera el presidente, por tanto, tuviera 8 años en el poder y no 6 años. Plutarco Elías Calles es presidente de 1924 a 1928 y crea las escuelas rurales basadas en la escuela activa de John Dewey. Ya algún día conocerás en tus demás materias, como lo hemos visto en filosofía de educación, ciencia de educación, y hemos hablado de John Dewey y otros más. Pues bueno, recordemos que uno de los problemas del porfiriato es que abandonó el campo y abandonó, por tanto, la educación rural. Quizás con el ánimo, al igual que Obregón, de acabar con este analfabetismo y hacer que la educación llegue a todos lugares, Calles establece las escuelas rurales. Establece una red de escuelas agrícolas. Funda la Casa del Estudiante Indígena en la Ciudad de México con la intención de que los indígenas vengan a estudiar aquí a la Ciudad de México, pero al no tener dónde hospedarse o dónde quedarse, se establece la Casa del Estudiante Indígena en la Ciudad de México. Sostiene además que las iglesias se deben sustituir por las escuelas. Él decía que en lugar de que hubiera iglesias, debe haber escuelas,
Porque las iglesias siempre están en el centro de los municipios, en el centro de los pueblos. Se convierten en el punto de referencia de esos lugares, de esos municipios, de esos pueblos. Entonces él decía, si en lugar de iglesias hubiera escuelas, entonces el punto de referencia siempre será una escuela, y por tanto se hará de la escuela como punto de referencia para ir a ese lugar o para poder ubicarse dentro de ese lugar. De esta manera, Plutarco Elías Calles sostiene que las iglesias deben de ser sustituidas por las escuelas. Imagínate, en lugar de la Catedral de la Ciudad de México, ahí tendríamos una universidad. Imagínate que en lugar de la iglesia donde estés usted, ahí tuviéramos una universidad, tuviéramos una escuela. Afirma que la iglesia fracasó en la educación, pues no supo unir y dar identidad a los mexicanos, no supo fomentar el nacionalismo, el amor a la patria. Y quizás le demos un poco de razón, o le demos toda la razón, o quizás no demos la razón, porque vemos que la iglesia, desde la época colonial hasta el porfiriato, por así llamarlo, salvo algunos periodos excepcionales, fue la que dominó la educación. Simplemente basta decir que el colonialismo, o la época colonial, fue 300 años, 3 siglos, donde la iglesia manejó y tuvo el poder de educación en sus manos. 300 años, 3 siglos, donde la iglesia, como dice Plutarco Elías Calles, ha fracasado. No supo unir ni supo dar identidad a los mexicanos. No supo fomentar el nacionalismo y el amor a la patria. Y sostenía que el nacionalismo es un valor más grande que el catolicismo. ¿Sí? Ese fue Plutarco Elías Calles en cuanto a